¿Cómo es posible que un hombre sea lanzado en aceite hirviendo y salga completamente ileso? No estamos hablando de una metáfora, no es una parábola ni un símbolo espiritual. Fue un evento real, registrado por los primeros cristianos, ocurrido en plena luz del día, ante miles de testigos, un caldero gigante, aceite a más de 300 grados, una multitud reunida para presenciar una ejecución brutal. Y en medio de todo eso, un anciano con los ojos fijos en el cielo, que no gritó, no ardió, no murió. Ese hombre era Juan, el último de los apóstoles vivos, el discípulo amado que había caminado junto a Jesús, que había escuchado la voz de Dios en el monte, y que ahora enfrentaba el castigo más cruel que Roma podía concebir. ¿Por qué Juan sobrevivió? ¿Por qué el fuego no lo tocó? ¿Y por qué este episodio, tan milagroso, tan público, tan perturbador para el imperio, rara vez es mencionado hoy? Tal vez porque esta historia no solo habla de Juan, habla de algo más profundo, del tipo de fe que no se quiebra, del tipo de llamado que ni el infierno puede cancelar, del tipo de propósito que solo se revela. Cuando todo arde a tu alrededor, quédate conmigo, porque si Dios pudo preservar a Juan en el aceite hirviendo, ¿qué no podrá hacer con alguien como tú? El aire de Éfeso ardía desde temprano, no por el sol, aunque el sol estaba en su punto más alto, sino por algo más denso, más oscuro, más antiguo. Un olor aceitoso y metálico flotaba sobre la ciudad como un presagio. Venía del foro, donde el fuego no cesaba de rugir. El caldero estaba allí desde la noche anterior. Gigante negro de hierro forjado, su boca abierta brillaba con un resplandor naranja y su interior hervía como un monstruo vivo sediento de carne. No era un utensilio, era un altar. Y esa mañana tenía nombre su sacrificio, Juan. Algunos lo pronunciaban con burla, otros con temor, pero todos lo conocían. Había sido pescador, discípulo, maestro, escritor, anciano, y ahora, condenado, los pregoneros lo habían anunciado durante días. El líder de los cristianos será ejecutado al amanecer. Asistan todos. Verán cómo mueren los que desafían al César. Desde las primeras luces, la gente comenzó a llenar la plaza. No venían a orar, venían a mirar, a oír el crepitar de la piel, el silbido del aceite tragando carne, los gritos, el final. Había comerciantes, soldados, mujeres con niños sobre los hombros, jóvenes que hablaban excitados, ancianos que callaban. Algunos traían vino, otros traían piedras. El gobernador romano no había dormido, estaba presente, sentado en su estrado elevado, bajo un toldo blanco que apenas lo protegía del calor. A su lado, los soldados discutían en voz baja, asegurándose de que el fuego se mantuviera vivo, de que el aceite no bajara de temperatura. Todo debía estar perfecto. La humillación de Juan no podía ser parcial. Debía ser total, pero nadie, ni siquiera el verdugo más experimentado, sabía que esa mañana no habría gritos. Solo silencio, un silencio que cuando llegara no sería humano. Juan fue traído desde los calabozos del pretorio poco antes del mediodía. Caminaba sin cadenas, escoltado por 2 soldados. Sus pasos eran lentos, no por debilidad, sino por el peso del momento. El anciano llevaba una túnica sencilla, manchada de polvo, los pies descalzos, los ojos claros, abiertos, sin sombra de temor. En la plaza, al verlo, las voces se agitaron como un enjambre. Algunos lo insultaron, otros murmuraron entre dientes una oración apresurada. Y unos pocos simplemente lo miraron, sin comprender cómo un hombre podía andar con tanta calma hacia el borde de un infierno. No había rabia en su rostro, tampoco orgullo, solo una paz insondable, como si viniera de otro lugar o de otro tiempo. Como si ya supiera el final de todo esto y aún así eligiera recorrerlo paso a paso. Los soldados lo condujeron hasta una plataforma de piedra junto al caldero. El aceite hervía con violencia, lanzando gotas espesas que chispeaban en el aire antes de morir sobre el suelo ardiente.
El olor era insoportable, una mezcla de grasa, humo, hierro fundido y algo más, algo primitivo, como el olor del miedo. Uno de los verdugos, un hombre alto, curtido por años de ejecuciones, se acercó y habló al oído de Juan. Nadie oyó lo que dijo, pero Juan no respondió. Solo alzó la mirada por un instante hacia el cielo nublado, como quien escucha una voz lejana que no necesita ser dicha en voz alta. El gobernador hizo una señal. El pregonero levantó la voz. «Juan, hijo de Zebedeo», gritó. «Por negarte a rendir culto al César, por persistir en tu fe maldita, eres sentenciado a morir sumergido en aceite ardiente. Que todos vean cómo perecen los enemigos del imperio». Hubo aplausos, gritos, expectativa, pero Juan permanecía quieto, como si todo el peso del mundo no pudiera moverlo, como si ya estuviera en otro lugar, como si el fuego, que rugía impaciente a centímetros de sus pies, no fuera más que una sombra hueca. Y entonces, la orden fue dada. Los verdugos lo tomaron con fuerza por los brazos. El metal de sus armaduras brillaba como brasas bajo el sol del mediodía. El calor era tan intenso que incluso ellos, acostumbrados a la cercanía de la muerte, sudaban bajo los cascos. Juan no se resistió, no se aferró a nada, no suplicó, solo cerró los ojos por un momento, como quien entra en oración, no con palabras, sino con el alma entera. En ese instante, el tiempo pareció alargarse. El primer pie del apóstol tocó el borde del caldero. Un zumbido agudo se alzó del aceite, como si la misma sustancia sintiera algo que nadie más comprendía. Luego su cuerpo entero fue sumergido, pero no hubo gritos, no hubo el olor inconfundible de carne quemada, no hubo burbujas de sangre, ni chillidos ni caos, solo silencio. La multitud, que esperaba una explosión de dolor, se encontró de frente con una ausencia inexplicable. El caldero hervía, pero el cuerpo de Juan no reaccionaba. No temblaba, no se retorcía, permanecía en pie, dentro del aceite, como si flotara sobre él, como si lo inhabitara una fuerza que el fuego no podía tocar. Un murmullo inquieto recorrió la plaza. Algunos se persignaron, otros retrocedieron, sintiendo que estaban presenciando algo que no debía ser visto. El gobernador se inclinó hacia adelante, incrédulo. Los soldados comenzaron a intercambiar miradas rápidas, sin saber si debían actuar o quedarse quietos. Y entonces Juan emergió. Sus pies tocaron nuevamente la piedra. Su rostro estaba seco, su piel intacta. Su túnica no tenía ni una sola mancha de aceite. Sus ojos, en cambio, tenían una luz que nadie allí había visto jamás. Se volvió lentamente hacia la multitud. No dijo nada, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier decreto imperial. Ese día, en Éfeso, no murió un hombre, murió el miedo. Y comenzó algo que ni el fuego ni el imperio podían detener. Antes del fuego, antes del exilio, antes del aceite que no quemó, Juan fue un muchacho de manos duras y rostro salado por el mar. Su casa estaba junto al lago de Galilea, en Betsaida, donde los días comenzaban con redes húmedas y terminaban con el olor del pez recién sacado. Su padre, Zebedeo, era conocido en la región. Su madre, Salomé, mujer de fe firme. Tenía un hermano mayor, Jacobo, y juntos formaban parte de una empresa de pesca modesta pero constante. Eran días sencillos, días de trabajo, de espera, de marea, pero bajo esa rutina Juan cargaba una impaciencia que no podía nombrar. Algo lo quemaba por dentro, una sed que no se saciaba con agua del lago ni con los relatos viejos de los rabinos. Tenía apenas unos 16 años cuando lo conoció. Era joven, sí, pero había en él una mirada que atravesaba el tiempo, una sensibilidad alerta, un alma dispuesta. El día que Jesús pasó por la orilla y lo llamó, Juan no dudó. Dejó las redes, dejó el barco, dejó a su padre. No pidió tiempo para pensar, no consultó con nadie, solo fue. Y ese primer paso marcó el resto de su vida. Al principio era impetuoso. Lo llamaban hijo del trueno junto a su hermano. No por su fuerza, sino por su temperamento.
rápido para hablar, rápido para arder. Fue él quien quiso pedir fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Fue él quien disputó lugares de honor junto a su madre. Pero Jesús no lo rechazó, nunca. Lo miraba una y otra vez con esa ternura que desarma sin ruido. Lo corregía, sí, pero también lo cubría, lo moldeaba, porque Juan no nació sabio. Se hizo al calor del Verbo hecho carne. En las largas caminatas por Galilea, cuando los demás dormían o discutían entre sí, Juan observaba. Tomaba nota del gesto de Jesús al mirar a un enfermo, del modo en que sus dedos tocaban la tierra antes de hablar, de cómo su voz cambiaba al mencionar al Padre. No eran cosas que se enseñaran con palabras, eran silencios que formaban. Juan comenzó a escribir en la memoria antes de hacerlo en el papiro. Guardaba imágenes, frases, pausas. Tenía sed de comprender, sed de quedarse cerca. Por eso, no es extraño que en la última cena, mientras todos se preguntaban quién traicionaría, él se recostara sobre el pecho del maestro, como un hijo, como un amigo. Escuchó su corazón, no como símbolo, sino como sonido real, rítmico, lleno de ternura y tristeza. Ese momento no se borró jamás. Después vinieron los días más oscuros: Getsemaní, la traición, la dispersión, el miedo. Pero Juan no huyó lejos. Estuvo allí, cerca, lo siguió de lejos, pero no tanto como para perderlo de vista. Fue el único de los 12 que estuvo al pie de la cruz. No fue por valentía, fue por amor. Y desde esa cruz, con la voz casi rota por el dolor, Jesús lo miró y le confió a su madre. «He aquí tu madre». Y a ella le dijo: «He aquí tu hijo, aquel que antes pedía tronos. Ahora recibía una viuda, aquel que buscaba fuego, ahora abrazaba el llanto». Algo cambió en Juan esa tarde, algo que el aceite no pudo tocar, algo que ni siquiera Patmos pudo apagar, porque a partir de entonces su fe ya no era una doctrina, era una memoria viviente. Era el rostro del crucificado, impreso en su alma. Era la certeza de haber amado y haber sido amado, sin reservas, sin medida, sin olvido. Los años pasaron como viento entre ramas. Uno a uno, los amigos de Juan fueron cayendo. Pedro, crucificado; Tomás, atravesado por lanzas; Mateo, muerto en tierra extranjera; Andrés, Bartolomé, Felipe. Todos murieron, todos menos él. Juan permanecía, y ese permanecer con el tiempo se volvió una carga, no porque dudara del plan de Dios, sino porque la soledad pesa distinto sobre quien ha conocido la gloria. Cuando uno ha visto el rostro transfigurado de Cristo en el monte, cuando ha tocado con sus manos al resucitado, cuando ha comido con él a la orilla del mar después de la Pascua, vivir entre los hombres es otra cosa. Hay una nostalgia que no se puede explicar, un silencio que se instala incluso en medio de la prédica, y sin embargo, Juan no se retiró. No se volvió un ermitaño, no escribió tratados desde la distancia. Se hizo pastor, maestro, consejero. Años después, en Éfeso, lo llamarían el anciano, no por su edad, sino por la profundidad con que hablaba del amor. Ya no era el hijo del trueno, era el apóstol del amor, el que decía: «Hijitos míos, amémonos unos a otros». El que insistía: «Dios es amor», y el que permanece en amor, permanece en Dios. Pero no era un amor dulce ni abstracto, era un amor que conocía el martirio, que había acompañado a María en su vejez, que había enterrado hermanos, que había visto al imperio alzar sus ídolos y derramar sangre inocente. Ese amor sabía del mundo, y aún así lo bendecía. Por eso, cuando llegó la hora del aceite, Juan no tembló. No fue valentía, fue memoria, fue amor, fue obediencia. Él no se aferraba a la vida, pero sabía que aún no era el final. Y ese día, al salir del caldero, sin una sola quemadura, la multitud no vio a un viejo inmune al fuego. Vio a un hombre que ya había ardido por dentro,
y cuyo fuego no era de este mundo. El sol de Asia Menor caía con furia sobre las calles de Éfeso, haciendo que el mármol blanco del ágora brillara como un espejo. Desde lejos se alzaban los pilares colosales del templo de Artemisa, esa diosa madre que reinaba sobre la ciudad como una presencia silenciosa y perpetua. Los comerciantes abrían sus puestos con ofrendas discretas. Los sacerdotes encendían inciensos. Las mujeres tejían amuletos en los pórticos de las casas. Todo parecía en orden. Todo parecía bajo control. Pero bajo esa calma ritual, algo se agitaba. No era una rebelión de espadas, ni una conspiración en los pasillos del Senado. Era algo más profundo, más silencioso, más devastador. Era la voz de un anciano que hablaba en casas y plazas, en reuniones al amanecer, en cartas leídas a la luz de las lámparas. Juan no predicaba contra César, no agitaba masas con proclamas, no llamaba a la violencia. Solo repetía una verdad sencilla y peligrosa, que hay un solo Señor y no se sienta en Roma. Esa frase, en un imperio donde la lealtad se medía con incienso ante una estatua, era dinamita, porque para Roma la religión no era fe, era estructura, unidad, control. El culto al emperador no era devoción, era obediencia política. Pero Juan encendía otra llama. Sus palabras no hacían temblar columnas, pero sí corazones. Y cuando un corazón cambia, todo lo demás se vuelve cuestionable. Los ídolos, las leyes, los miedos. Pronto, hombres y mujeres comenzaron a renunciar a sus negocios ligados al templo. Quemaban sus libros de encantamientos en las plazas. Dejaban de pagar votos a los dioses locales. Abandonaban las procesiones, los sacrificios, las supersticiones heredadas. Y eso Roma no podía tolerarlo, porque en la superficie Juan era solo un anciano hablando de amor, pero en el fondo era una amenaza invisible, una grieta que podía partir en dos el mármol del imperio. Las autoridades locales comenzaron a inquietarse, no por lo que Juan decía en voz alta, sino por lo que su sola presencia provocaba. Las multitudes que antes acudían al templo de Artemisa ahora buscaban las reuniones en casas humildes, donde se oraba en silencio y se compartía pan sin pompa. Los artesanos que fabricaban ídolos veían caer sus ingresos. Los sacerdotes paganos murmuraban entre sí que el aire de Éfeso estaba cambiando. Y tenían razón. La ciudad, que por siglos había respirado incienso de 1000 dioses, ahora comenzaba a respirar el nombre de uno solo, pero el conflicto no era solo local. En Roma, Domiciano, el emperador, exigía cada vez más fidelidad a su imagen. Mandaba erigir estatuas de oro, ordenaba juramentos públicos. La frase «César es Señor» debía estar en la boca de todos, desde los generales hasta los esclavos. No como una formalidad, sino como acto de fe cívica, una liturgia política, una marca de obediencia. Y en Éfeso había un hombre que no la pronunciaba, un hombre que, aún sin alzar la voz, estaba alterando el equilibrio del poder. Porque cada cristiano que se negaba a rendir culto al César lo hacía, en parte inspirado por el ejemplo de Juan, no solo por sus enseñanzas, sino por la forma en que vivía, simple, sereno, inquebrantable. Para el imperio, eso era peligroso. Más que una espada, más que una revuelta. Porque la revolución que Juan provocaba no se gestaba en plazas ni en trincheras. Nacía en el alma. Y el alma, cuando se despierta, ya no obedece al miedo. Las cartas comenzaron a circular entre los gobernadores. Las reuniones en el foro se llenaban de susurros. ¿Qué hacer con ese anciano? ¿Cómo detener una llama que no se ve, pero que quema desde dentro? Finalmente llegó la orden. No bastaba con vigilarlo. Era hora de apagarlo, antes de que fuera demasiado tarde. Fue al amanecer. Los soldados llegaron en silencio, con pasos medidos, como si el estruendo pudiera despertar algo más que vecinos. Tocaron a la puerta sin violencia, sin urgencia. No buscaban provocar un escándalo. Lo que se haría debía parecer legal, impecable, un acto administrativo. Juan los recibió de pie, sin sorpresa en los ojos.
No era la primera vez que veía ese gesto en los hombres armados, la mezcla de deber y vergüenza. Sabía que su hora se acercaba. Lo había sentido en la forma en que el viento soplaba por las calles de Éfeso, en el modo en que los hermanos lo miraban últimamente, con esa tristeza serena que precede a las despedidas. No hubo resistencia, no hubo súplicas, solo una túnica recogida con calma, un bastón apoyado con firmeza y una despedida breve entre susurros. El Señor es fiel. El camino hasta la prisión fue corto, pero en las sombras de cada esquina se asomaban ojos que lo conocían, manos que querían tocarlo por última vez, voces que se atrevían a murmurar una oración. Nadie gritó, nadie lloró, porque sabían que Juan no era víctima de un poder mayor. Sabían que aunque lo llevaran ante jueces, aunque lo interrogaran, aunque lo amenazaran con fuego y aceite, su voz seguiría hablando. Quizás no desde las plazas, pero sí desde las cartas, desde la memoria, desde los ecos que había dejado en cada corazón. Lo encerraron en una celda de piedra, fría, baja, sin más luz que la que entraba por una rendija alta. Allí, entre las sombras, Juan no se quebró. No preguntó por qué, no clamó por justicia, se sentó y oró. Porque entendía algo que Roma jamás podría entender. No se puede encarcelar a un testigo del verbo, no cuando ese verbo vive en cada palabra sembrada. No cuando el fuego de Éfeso ya ardía en las almas. No cuando lo que parecía una amenaza era en realidad una promesa. El cielo de Éfeso amaneció sin nubes. El aire era espeso, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Desde muy temprano los heraldos recorrían las calles con voz firme. Hoy, en la plaza del templo, el juicio contra Juan, el líder de los nazarenos. No dijeron ejecución. No hacía falta, la multitud lo intuía. Desde todos los rincones llegaron hombres, mujeres, niños, algunos con ojos encendidos por el morbo, otros con el rostro tenso, de los que saben que están a punto de ver algo que nunca podrán olvidar. Algunos llegaron por curiosidad, otros por odio, pero muchos en silencio oraban. En el centro de la plaza, el caldero ya estaba montado. Una bestia de hierro, negra y profunda, con cadenas a los lados para elevarla sobre las llamas. A su alrededor, leños secos y aceite espeso aguardaban la orden del fuego. Los soldados trabajaban en silencio, disciplinados. Pero sus movimientos eran distintos esa mañana, menos precisos, menos seguros, como si sus cuerpos supieran que lo que iban a hacer no era rutina, sino algo que los marcaría. El gobernador llegó entre fanfarrias. Su túnica púrpura ondeaba como una amenaza. Se sentó en su trono de piedra sin mirar a la multitud. Solo dio una orden breve con la mano. Que empiece. El fuego se encendió y el sonido cambió. Ya no eran solo voces humanas. Era el rugido del aceite al calentarse. Era el crepitar de la madera ardiendo. Era el viento arrastrando el humo hacia los tejados. Cada minuto que pasaba, el caldero burbujeaba con más furia, como si supiera lo que vendría, como si tuviera hambre. Pero en el subsuelo, bajo la plaza, Juan se preparaba de otra forma. No vestía túnicas especiales, no pronunciaba discursos, solo oraba. Sentado sobre la piedra húmeda, con los ojos cerrados y las manos abiertas, decía sin voz lo que había aprendido de memoria. Aunque pase por el fuego, no me quemará, porque tú estás conmigo. Y entonces vinieron por él. Las escaleras que los separaban del mundo eran estrechas, de piedra irregular y húmeda. 2 soldados lo escoltaban, uno a cada lado sin tocarlo. Caminaban detrás, como si temieran acercarse demasiado. En cuanto emergió a la luz, el murmullo de la multitud se apagó. El anciano no parecía un hombre rumbo a la muerte, no miraba a su alrededor. No buscaba compasión, solo observaba el cielo, como quien espera una señal. Sus pies desnudos tocaban el polvo cálido de la plaza. Sus pasos eran lentos, no por debilidad, sino por reverencia, como si ese camino, desde la sombra hasta el fuego, fuera un altar. Cuando se detuvo frente al caldero, el gobernador se puso de pie,
Juan de Galilea, dijo con voz firme para que todos oyeran. En nombre de Roma se te acusa de desafiar el culto al César, de provocar desobediencia civil y de incitar al pueblo con supersticiones. Tienes una última oportunidad para retractarte. Quema incienso ante la imagen imperial y vivirás. El silencio era absoluto. Juan alzó la vista, no hacia el gobernador, sino hacia la multitud. Sus ojos buscaron algo, no miedo, no compasión, solo testigos. Y con voz serena respondió: he quemado mi vida entera por aquel que es Señor sobre todos. No tengo otro fuego que ofrecer. El gesto fue inmediato. Una señal del gobernador, y los verdugos se acercaron. Ataron sus muñecas con cuerdas de lino. No por seguridad, sino por ceremonia. Era el protocolo. Luego lo alzaron entre los dos, y el caldero se abrió ante él como una boca encendida. El aceite borboteaba, denso, oscuro, vibrante. Uno de los soldados dudó. Sus manos temblaron. El otro apretó la mandíbula. Ambos sabían lo que ese aceite hacía con la carne humana. Lo habían visto antes. Era rápido. Era brutal. El cuerpo gritaba. La piel se abría. El olor se quedaba días en el aire. Pero cuando soltaron a Juan, el grito nunca llegó. El cuerpo cayó dentro del caldero y el aceite lo recibió con un estallido sonoro, como si una piedra ardiente hubiese sido lanzada al mar. Y entonces el tiempo se detuvo. No hubo humo de carne. No hubo aullido de dolor. No hubo agitación en el rostro del anciano. Solo silencio, un silencio tan profundo que los pájaros en los techos callaron. Las madres apretaron a sus hijos sin saber por qué. Los sacerdotes de Artemisa se miraron entre sí, pálidos, y los soldados retrocedieron instintivamente, como si el aire que salía del caldero los empujara. Juan estaba allí, de pie, sumergido hasta el pecho, con los brazos abiertos como en un bautismo inverso. Su piel no cambiaba, su rostro no se contraía, y sus ojos estaban cerrados como si aún orara. El gobernador se inclinó hacia adelante. Parpadeó varias veces. Buscó una señal, un truco, una explicación. Pero no había nada más que lo evidente. El hombre no ardía. El aceite seguía hirviendo. Lo sabían. Se oía, se olía. El calor que irradiaba era insoportable para quienes estaban cerca. Y sin embargo, Juan permanecía intacto. Nadie se atrevía a hablar, ni a moverse. Una mujer en la multitud cayó de rodillas. Otra la siguió. Y pronto, decenas se postraron en silencio. No como protesta, sino como reverencia. En los bordes de la plaza, algunos hombres intentaban apartarse, salir, alejarse de lo que no podían comprender. Pero el pasaje se cerraba con cuerpos inmóviles, con bocas abiertas y ojos fijos. Y entonces Juan abrió los suyos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sus pasos resonaron cuando salió del caldero. El aceite goteaba de su túnica, pero no la había dañado. No dejó marcas. No dejó olor. Solo una humedad tibia, como si hubiera salido de un baño común. El anciano se puso de pie en el centro de la plaza y caminó entre la multitud, en silencio, mientras Éfeso temblaba. No por un terremoto, sino por el peso de una presencia. Algo había descendido sobre la ciudad, algo que ningún dios pagano podía imitar. El barco que lo llevó a Patmos era pequeño, lento, de madera ya fatigada por el salitre. El viaje fue largo, no por la distancia, sino por el silencio. Nadie hablaba con el prisionero. Ningún soldado dirigía palabra al anciano que había salido caminando del fuego. Había algo en su presencia que perturbaba, una quietud que no era resignación, sino certeza. Cuando desembarcó, lo hizo sin escolta. Nadie lo empujó, nadie lo apuró. Solo el viento lo recibió, golpeando su rostro como un recordatorio. Aquí, el mundo es piedra. La isla de Patmos era poco más que un esqueleto de roca en medio del Egeo. No tenía árboles, ni sombra, ni agua abundante. Sus caminos eran sendas de polvo afilado. El sol caía sin tregua durante el día y las noches eran cuchillos de viento helado. Allí enviaban a los criminales que Roma quería olvidar, sin matarlos.
Juan fue asignado a la cantera junto a otros exiliados. Hombres sin nombre, reducidos a sus espaldas y sus manos. Picaban piedra desde el amanecer hasta que la luz se extinguía. Comían pan seco, bebían agua salobre, dormían sobre tierra. Los primeros días su cuerpo sufrió. El calor lo partía, el frío lo quebraba. Los músculos, viejos, dolían con cada esfuerzo. Pero no se quejaba, no pedía, no odiaba. Por las noches, cuando los otros dormían, Juan caminaba hacia una hendidura en la roca, un refugio natural que había convertido en santuario. Allí, con los ojos cerrados, murmuraba palabras antiguas, salmos, promesas, recuerdos. No oraba por libertad, ni por justicia, solo por claridad, porque en su interior algo comenzaba a agitarse. No era locura, no era delirio, era una voz, y pronto ya no la oiría solo en su espíritu, sino en el cielo. Ocurrió una mañana en que el viento no soplaba. El cielo, despejado como cristal, parecía contener algo más que luz. Juan se había retirado a su cueva antes del amanecer. Como otras veces, dobló sus rodillas sobre la piedra y cerró los ojos. Pero esta vez no tuvo que buscar palabras, porque una voz habló primero. No fue un sonido como el de un hombre o de un trueno. Fue algo que atravesó su carne, su memoria, su alma entera. Yo soy el Alfa y la Omega, dijo. El que es, el que era y el que ha de venir. Juan tembló. No de miedo, sino de reconocimiento esa voz. La conocía, la había escuchado junto al mar, multiplicando panes. La había oído llorar en Getsemaní. Había sentido su vibración cuando llamó a Lázaro desde la tumba. Era él. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, ordenó la voz. Y entonces los ojos de Juan se abrieron, pero no al mundo, sino al reino. Las piedras de la cueva se disolvieron, el aire cambió de peso, y ante él, como si el velo del tiempo se hubiera rasgado, apareció un trono, rodeado de relámpagos, de mares de cristal, de criaturas cuyos rostros desafiaban toda lógica terrenal. Ángeles sin alas, alas sin cuerpo, ruedas dentro de ruedas, cantos que no tenían principio ni fin. Juan cayó al suelo como muerto, pero una mano lo tocó. No temas, dijo la voz. Yo estuve muerto, y he aquí, vivo estoy por los siglos de los siglos. Y el anciano, que había visto el Calvario y la tumba vacía, comprendió que lo que recibiría en esa isla no era solo consuelo, sino revelación. Dios no lo había llevado allí para silenciarlo, lo había apartado, para mostrarle el fin. Desde aquel día, Patmos dejó de ser una isla. Se convirtió en umbral. Cada jornada, mientras los demás reclusos trabajaban bajo el sol, Juan volvía a la cueva como quien vuelve a un templo secreto. Allí no se escondía del mundo. Se encontraba con realidades más vastas que el mundo. Las visiones lo envolvían como oleadas. No eran sueños, no eran pensamientos, eran acontecimientos, eran revelaciones. Vio sellos ser abiertos uno a uno, y cada uno traía consigo un juicio, una señal, un llamado. Vio bestias surgiendo de los mares y de la tierra, con bocas que blasfemaban, con ojos que perseguían a los santos. Vio un dragón furioso, y una mujer vestida de sol, y una batalla en el cielo que dividía lo visible de lo invisible. Cada imagen era fuego. Cada palabra espada. A veces lloraba, otras veces quedaba días enteros sin moverse, escribiendo sin comprender del todo. Pero no escribía por él, ni por su época. Sabía que aquello era para otros, para los que vendrían después, y al final, cuando la última visión descendió como una llama, la de un cielo nuevo, de una tierra sin muerte, sin lágrimas ni noche, Juan entendió. Roma lo había exiliado creyendo que así se apagaría su voz, pero Dios había encendido una lámpara eterna. Lo que sus ojos vieron en Patmos se transformó en el libro que cerraría la Escritura, como un sello final en la historia de la redención. Y cuando sus días terminaron y su cuerpo, ya anciano, volvió a Efeso, no fue como un sobreviviente, sino como un testigo, no del dolor,
sino de la gloria, y lo que había comenzado en el fuego terminó en la palabra, una palabra que aún arde, y que nadie, ni emperadores ni siglos, ha logrado apagar. El tiempo ha seguido su curso, y la ciudad de Éfeso yace en ruinas. El templo de Artemisa, que una vez fue orgullo del mundo antiguo, es hoy un eco entre columnas rotas. Roma, con todo su poder, cayó. Sus emperadores fueron polvo y sus estatuas fragmentos sin rostro, pero la voz de Juan aún se escucha, no como grito, sino como susurro firme. No como una ley humana, sino como una llama que no se apaga. Aquel anciano que caminó con el Verbo, que vio la cruz y el sepulcro vacío, que fue arrojado al fuego sin ser consumido y exiliado, sin ser silenciado. Permanece como un testimonio viviente de una verdad mayor que cualquier imperio, que el poder de Dios no puede ser contenido, ni por el hierro ni por el miedo. Su historia no es solo un recuerdo del pasado, es un espejo para el presente, porque quizás tú también caminas por tu propia Patmos. Quizás también sientes que te han arrojado a un caldero invisible, de angustia, de pérdida, de preguntas sin respuesta. Y en ese lugar donde parece que todo se ha apagado, Dios sigue hablando. Él no ha dejado de revelar, no ha dejado de sustentar y nunca ha dejado de estar. Así como estuvo con Juan en la cruz, en el caldero, en la cueva, está contigo ahora. No estás solo. Y si su palabra permanece como fuego, como luz, como promesa, es porque aún hay más por revelar. Si esta historia tocó tu espíritu, deja tu comentario. Comparte con quien necesite recordar que la fe verdadera no evita las pruebas, pero las atraviesa con la frente en alto y el corazón en llamas. Suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que arden, como la de Juan, porque el cielo sigue hablando. A quienes están dispuestos a escuchar,